ya tenía trabajando luego comandos centrales o el exterior. Listo. Paradigma orientado a objetos. Bueno, acá dice que este concepto inició en los años 70, se logró estandarizar, pero se logró estandarizar por ahí en 1997 con la aparición del lenguaje unificado modelado UML. Teniendo presente la palabra objetos, no hace referencia necesariamente a componentes gráficos de un sistema de información. Vemos unos pilares, ¿sí?, que son necesarios dentro de este paradigma. Déjenme dejar ingresar el resto de compañeros, los cuales encontramos el proceso de abstracción, que lo vamos a estar leyendo, el de encapsulamiento, el de modularidad, de jerarquía y de polimorfismo. Ya nosotros estuvimos pendientes a lo que tenía que ver con NEMBIN, ¿cierto? Nosotros estuvimos ahí realizando unas prácticas, unos ejercicios, y de esa manera pues pudimos ver que solo se podía ejecutar la secuencia del código en una sola ventana. Entonces, este paradigma lo que nos permite es agrupar todas esas ventanas en una sola, sin necesidad de meterlas todas en una sola, y solamente con un llamado, ¿sí?, ya sea de jerarquía, de modelo abstracto. Vamos a estar revisando más adelante, aquí les trajo un ejercicio, y de esa manera ustedes lo puedan entender de la mejor manera. Entonces, este pilar de abstracción, ¿qué nos pide? Dice, la abstracción es un proceso natural del ser humano y consiste esencialmente en la identificación de características claves según el contexto y conocimiento de las personas. De tal forma se constituye el medio mediante en el cual se enfrentan los problemas complejos para extraer las características esenciales y posteriormente representar dichas características en objetos. La abstracción se enfoca en la vista externa de los elementos, lo cual nos permite separar su comportamiento esencial de su implementación e ignorar detalles internos. Mediante la abstracción hay un énfasis en el qué es y qué hace, y no el cómo debe implementarse o cómo funciona algo. Entonces, esto nos da a entender de que con un objeto se pueden hacer muchas cosas. No necesariamente si tiene cualquier nombre va a realizar dicha función, sino que puede realizar muchas funciones. Entonces, acá analizamos el siguiente ejemplo, por ejemplo, el de la edad adulta. Vamos a ver qué es lo que describe. Dice, una persona de negocios de edad adulta puede interesarle la disponibilidad de comunicación por medio de la telefonía móvil, así como la conectividad en la red de datos y facilidad con la que pueda conectarse a cualquiera de esas redes. También nos da una descripción de un adolescente, probablemente una persona más joven. Un adolescente podría interesarle más las capacidades de soportar diferentes tipos de archivos multimedia y la velocidad con la que se pueden ejecutar los juegos. Y un desarrollador es una persona que desarrolla software para móvil que puede interesarle otras características como el tipo de sistema operativo o la operatividad de los sensores disponibles y cosas de ese estilo. Entonces, podemos concluir que lo que se busca ahora es llevar ese mismo proceso para entender la esencia de los problemas complejos a desarrollar y construir a partir de esas abstracciones que presentan todos los elementos involucrados. Podemos ver acá el encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Es el proceso que permite agrupar los datos, también operaciones que relacionan estos datos bajo una misma unidad lógica. La encapsulación, además, trae consigo algo llamado ocultamiento de datos. Este ocultamiento de datos son los permisos que nosotros damos, en donde cogemos las clases, los atributos, y lo podemos colocar de forma pública o de forma privada. Este consiste en la posibilidad de separar los elementos esenciales con los que se opera la interfaz externa y pública.
y de los detalles de su implementación interna y privada. El encapsulamiento es un proceso que se debe realizar luego del proceso de abstracción. Acá presentan un ejemplo. Por ejemplo, un control remoto agrupa varios elementos de funcionamientos particulares, pero que en conjunto permiten la manipulación a distancia a un televisor. Adicionalmente, como usuarios de un control remoto interactuamos con él mediante su interfaz externa y pública, es decir, sus botones, los colores. Cada botón tiene un identificador que es conocido para nosotros y mediante el cual manipulamos el televisor. Como usuarios de un control remoto no es esencial su implementación interna y privada, es decir, cómo interactúan las ondas de luz de baja frecuencia o señales que son decodificadas para los aparatos electrónicos. Luego de este viene la modularidad, que es la propiedad que permite dividir una aplicación o sistema en partes más pequeñas. ¿Por qué la divide en partes más pequeñas? Entre más pequeños, cuando ocurren problemas, más fáciles serían de solucionarse. Y idealmente deben ser muy independientes bajo acoplamiento y altamente funcionales. Dividir un sistema en partes más pequeñas tiene varios beneficios, entre los cuales se puede listar. Se produce la complejidad, los problemas más pequeños son más fáciles de resolver que los problemas grandes. Cada módulo puede ser ejecutado y probado de forma independiente, lo cual facilita la corrección de errores y permite que un problema pueda ser desarrollado por varias personas en forma paralela. Como por ejemplo, acá tienen un vehículo que se está construyendo. Para hacer el desarrollo y juntar sus partes, podemos ver que pasan a medida que va pasando por estaciones, se va armando por partes, encontramos las puertas, la ventana, motor, chasis, asiento, llantas, etcétera. Luego, en un proceso de que la mayoría de las veces es automatizado, se unen estas partes para producir el vehículo. Cuando el vehículo es reparado, optimizado, se puede cambiar cada una de sus partes de forma individual. Por otro lado, vemos el concepto de jerarquía. Nosotros vemos aquí claramente en el dibujito que está un padre, después los hijos, después los nietos y después los bisnietos. Siempre todos dependen de quién, de la cabeza. Eso sería prácticamente un ejemplo que dan por acá. Vemos otro ejemplo de un computador de escritorio. Entendemos como un computador de escritorio, pero está formado por estas partes: monitor, teclado, mouse y la torre. Y el polimorfismo, aquí lo encontramos, es la característica que permite que una abstracción tome diferentes formas o diferentes comportamientos según el contexto. Esta característica se potencia en compañía de la jerarquía visitantes anteriormente. Aquí en la siguiente figura se muestra un ejemplo sobre figuras planas y adicionalmente se indica que hay un comportamiento llamado calcular área, es decir, todas las figuras planas pueden calcular su área. Encontramos la figura plana, calcular área, rectángulo, círculo y triángulo. En la jerarquía de clases del ejemplo anterior, las abstracciones rectángulo, círculo y triángulo heredan las características de la abstracción figura plana, incluyendo el comportamiento de calcular área. Sin embargo, este comportamiento tiene diferentes formas de calcularse dependiendo de la abstracción en la jerarquía en la que la utilice. Para el caso de abstracción de rectángulo, el cálculo del área se obtiene luego multiplicar el valor por la base y la altura de la figura. Para la abstracción del círculo se debe multiplicar constante pi por el valor del radio cuadrado. Y para la abstracción del triángulo se calcula diferente. En este caso, el cálculo del área se obtiene luego multiplicar el valor de la base por la altura de la figura y dividir el valor entre los dos. Esos serían los 4 pilares. Acá podemos ver clases y objetos. La clase, que es la llamada, acá la principal, y vemos que los objetos son hijos de esta clase. Un objeto que puede ser cosas tangibles como un avión, un auto, televisor, roles o papeles. Los objetos se comunican con otros objetos por medio de mensajes y estructuras que describe la siguiente tabla. Elemento y descripción, identidad, que sería el nombre, representa las características del objeto, son los parámetros que lo definen y lo diferencian de objetos del mismo tipo.
atributos. Ya nosotros estuvimos viendo qué es lo que se refiere a un atributo, que son características de ese objeto, y los métodos, que como tal serían las funciones que se están realizando. Ahora en el ejercicio que les voy a mostrar van a entender esta parte mucho mejor. Acá podemos ver una clase que se llama persona y tiene estos atributos: nombre, apellido y género. Podemos ver la clase personas, tiene estos atributos: nombre, apellido, edad, estatura, género, y tiene estas funciones que serían los métodos. ¿Qué puede hacer una persona? Comer, hablar, reír, correr, etcétera. ¿Vale? Entonces estos se definen como objetos. Aquí podemos ver una estructura de una clase y objeto, identidad, atributos y los métodos. Y por otro lado, acá está la descripción de los atributos. Como le dije anteriormente, son características de la clase o del objeto. Entonces, este es el material que se encuentra en la plataforma. Yo les traje otro. Vamos a estar revisándolo, que es este que vemos acá. Yo se lo pasé a ustedes al chat, en donde podemos ver que la programación orientada a objetos se define por atributos y métodos o funciones. Vemos acá que los atributos son las propiedades que definen al objeto y los métodos son las acciones que se pueden realizar. Acá podemos ver un ejemplo de una taza. Tiene sus atributos y tiene sus métodos. ¿Cuáles serían estos? Pues miren, acá vemos los atributos. Tiene un volumen, un líquido, una cantidad, y las funciones que hace o las acciones que se pueden hacer con referente a esa taza o a ese vaso sería llenar, beber y vaciar. Por otro lado, miren, acá está la clase, los atributos, los métodos, y acá está un objeto. ¿Cuál sería de pronto un objeto? Yo qué sé, una jarra, este es un pocillo, por ejemplo. Y miren que tienen, pues, prácticamente heredan de la clase esta sus atributos, por decirlo así. Entonces, miren, acá les trajo un ejercicio, dice crear una clase planta con los atributos nombre, alto detalle, tiene hoja, clima ideal, con sus métodos y sus constructores correspondientes. Entonces, para entender mejor qué es un constructor, son funciones acá de NetBeans, el cual nos permite, por ejemplo, aquí vemos que se crea la clase planta. Este nos permite realizar un llamado con los getter y los setter para asignar en las demás clases estos tipos de funciones. Entonces, vamos a revisar cómo se hace el constructor. Acá se crea la clase principal, normalito, así como ustedes han creado las clases en Java, en NetBeans. Se crea la clase planta, que es la principal, vea la que se llama plantas, no planta, plantas. Luego se crea la clase planta con sus atributos. Aquí están los atributos: nombre, alto detalle, tiene hoja, clima ideal, que son estos. Mire, una clase planta, esta sería otra clase. Aparte de la clase plantas, nos está pidiendo que creemos una clase planta con los atributos estos. Tiene hoja, clima ideal. Vamos a verlo acá, cómo se crea. Miren dónde está acá. Alto detalle, tiene hoja, clima ideal. Y luego se crean los constructores. ¿Cómo se crean? Se presiona al insert, nos sale este cuadrito, el cual nos dice que para estos atributos que están acá arriba vamos a realizar un constructor. Entonces le damos, seleccionamos todos, le damos generar, y este, si logran verlo ahí o lo agrando otro poquito más, ahí ven bien. Si lo pueden ampliar un poco más. Listo. Entonces se crean los atributos, se crea el constructor. Miren este constructor que está acá arriba. Este se creó solamente
un constructor sin esta definición de los atributos. Entonces con este no se hace nada, pero con este sí. Mire que acá me extrajo todos los atributos que están acá arriba y se creó el constructor con el this punto, el nombre del atributo. Entonces este sería el constructor. Luego se crean los get y los set. Este es para el llamado y este es para la asignación. También igual al insert. Le damos seleccionar para todos los atributos y miren, acá me crea para todos los get y set. Get de nombre, set de nombre. Get de alto tallo, set de alto tallo, así sucesivamente con todos los atributos, con el tiene hoja y clima ideal. Luego se coloca, para que ustedes entiendan, la clase que se abstracta. Aquí podemos ver, miren que acá arriba, la clase planta no es abstracta, toca convertirla abstracta para que ustedes puedan hacer el llamado en las otras clases que vamos a crear. Ya lo vamos a ver. Entonces se crea la clase abstracta, ¿sí? Y automáticamente en la parte de abajo se manda un mensajito de que sea pública y decir lo que es. ¿Por qué decir lo que es? Acá en el ejercicio nos piden la parte 3. Miren donde dice crear el maíz un objeto de clase hija, llamar a los 3 métodos de cada objeto. Entonces, desde cada clase que él nos permite crear, porque miren, estas son las clases árbol, flor y arbusto. Estas serían las 4 clases: planta, árbol, flor y arbusto. Esta sería la madre o el padre y estas serían los hijos. Entonces, para cada una toca hacer los constructores, los get y los set, y además de eso colocarle la clase abstracta. Acá podemos ver la clase abstracta y al final se coloca decir lo que es para que se pueda llamar allá en la clase plantas automáticamente cuando se pide el nombre. Entonces, miren, acá se crea, acá coloqué en pequeño, no sé si se vea, las 3 clases, árbol, arbusto y flor, se crean las 3 clases. Aquí podemos ver, se crea la clase árbol y para que árbol me tome los atributos de la clase planta, toca colocar esta palabrita, el cual me heredará, por eso es que se dice el pilar de jerarquía. Este árbol le hereda los atributos, los procesos que tiene planta. Entonces sería extends de la clase planta y automáticamente nos va a salir, porque nos sale en rojo, de que debemos importar esta clase que sea abstracta. Cuando le salga el errorcito, aquí nos aparece el bombillito, le damos a ir y le damos clic y automáticamente nos crea un override. No sé si lo pueden ver, voy a agrandarlo otro poquito. Nos crea el override y dice, miren que ahora sí dice public void, decir lo que soy. ¿Dónde está el decir lo que soy? En cada clase. Entonces lo dejamos tal cual como vota el enunciado. Creamos uno para árbol. Podemos los atributos de árbol. Le dejamos el override tal cual como está y lo hacemos para cada uno. Luego se crean los constructores para cada clase abstracta de planta. Entonces miren, aquí creamos variedad tipo tronco, radiotronco, color tipo de hojas. Se crea el constructor al insert. Luego se crea el objeto en la clase principal que se llama planta. Ya esta sería la clase del llamado. ¿Por qué están varias clases? ¿Por qué lo confundo de pronto con varias clases? Porque nosotros veníamos haciendo, como le dije anteriormente, tiramos la línea de código y solamente se ejecutaba esa. Acá no, acá se crea la clase madre
o la clase padre, y desde ahí se llaman todos. ¿Cómo así, profe? No, mire, aquí está desde la clase planta, se creó la madre, se creó la clase planta, que es la que hereda, y se crearon las hijas. ¿Cuáles son las hijas? Árbol, flor y arbusto. Entonces, aquí se están creando los objetos. Un objeto árbol, un objeto flor y un objeto arbusto. Y acá se hace llamado. Arbolito, decir lo que soy. Florecita, decir lo que soy. Arbustito, decir lo que soy. Entonces se hace el llamado y dice qué es lo que es esta palabra que dice aquí, o este nombre que está acá de estos laditos. Me tiene que decir a qué pertenece arbustito. Entonces, como lo llamamos, vemos acá el objeto. Al correrlo, miren, acá vemos el room. Acá vemos el room y dice, hola, soy un árbol. El primero, que sería este. Hola, soy una flor, que sería este segundo. Y hola, soy un arbusto, que sería este tercero. Entonces, se crean varias clases. 1, 2, 3, 4, 5. La principal, que es donde se va, por decirlo así, cuando ustedes ya están programando, se utiliza una clase llamada index, ¿sí? Que es donde se va a correr todo. Entonces, a medida que se vayan creando las clases, les toca enlazar a la clase principal que se llama index. Entonces, está la clase planta, madre, está árbol, la hija, flor, hija y arbusto, hija. Todas se unen y se corren en una sola, en la clase madre o en una sola clase. Entonces, no tengo la necesidad de andar corriendo en cada una. Entonces, esa sería la explicación como tal de un objeto o la programación orientada a objeto. Se hereda lo que tiene una clase de otra para que se puedan ahorrar el tiempo o ahorrar código. Entonces, no sé si alguno tiene otra pregunta. Son las 8:30. Los dejo por si quieren o tienen alguna pregunta con respecto a la clase o quieren que les explique nuevamente el proceso de la creación del ejercicio este. Lo primero, se crea una planta, una clase plantas, se crea la clase principal que se llama planta, unas clases hijas que se llama árbol, flor y arbusto, y a estas se le tienen estos atributos: color de pétalo, cantidad de promedio de pétalo, ancho de arbusto. Estos son todos los atributos de estas clases. Una vez creadas las clases, crear los siguientes métodos. Árbol, método para mostrar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Soy un árbol. El de flor, soy una flor, y el de arbusto, ser un arbusto. Y crear en el main un objeto de clase hija. Llamar los 3 métodos desde cada objeto, desde el método main. Y acá cambiar el modificador de acceso a los métodos public a private, intentar acceder desde el main a estos métodos. Este punto no lo alcancé a hacer. Entonces, de esa manera, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Eduardo, cuéntame. La profe, buenas noches. Profe, tengo una dudita. ¿Me puedes dejar ver la imagen del método que dice que soy? El método que soy. Es que no me quedó claro ahí ese temilla. El último. Sí, donde está el método que dice que soy, no sé en qué imagen está, pero decir lo que soy, si es un método, mira, ahí lo estás llamando, arbolito, punto, decir lo que soy. Se supone que ese es un método, pero no sé en qué imagen está, o sea, no sé en qué imagen quedó. El método. Ok, el método, mira que el método lo llamo para cada objeto que creé acá. Cada objeto, por ejemplo, árbol, está en la clase árbol. Vamos a la primera. Miren, aquí está la clase árbol y se crea el override en cada clase hija. Este sería un constructor. Se presiona al enter y se llama la clase abstracta de la clase planta. Entonces, si nos vamos a la clase planta, miren dónde está acá. ¿Ya lo viste? Además de abstracta, la clase planta le colocó esta condición.
a todas las clases hijas. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, lo entiendo, sino que, o sea, pues veo que, bueno, ahí en la imagen el método de decir lo que soy, o sea, está vacío, no tiene nada, ¿no? Por dentro. Este método. Claro. Sí, claro, Sí, donde se sí, sí, supone que la solamente lógica decir. no está vacío. Entonces me causó como la curiosidad porque, pues, al final cuando se ejecuta, pues dice o sea, pues dice que es, ¿no? Que si es un árbol, que si es tal cosa. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿dónde se le asigna ese método que para que defina qué tipo de planta es o qué tipo Sí, de, bueno, bueno, sí. vamos a revisar, como te dije, la clase árbol. Se coloca la extensión de la clase planta, se crean los constructores, se crean los get y los set para el llamado, pero además de eso, mira, se crea el override, que es el llamado del decir lo que soy, pero decir lo que soy de quién, de árbol. Entonces, si nos vamos al último, sí, aquí. Mira donde creo la clase aquí. Árbol, ya él me debe llamar con este nombre del objeto, que se llama arbolito, decir lo que soy. Entonces, cuando yo meto la palabra arbolito, ¿cuál me va a coger? La palabra árbol o la clase árbol. Si yo cojo florecita, ¿cuál me va a tomar? La clase flor. Y si yo tomo arbustito, ¿cuál me va a tomar? La clase arbusto. Todos tres tienen el mismo proceso que se le hizo a la clase flor. No le quise tomar foto al resto para no llenarlo, pero mira que todos lo tienen acá. El cual sería el punto 3 que vemos acá. Sería el punto 3, 1, 2, 3. Método para mostrar un mensaje, solamente mostrar el mensaje, no tiene ninguna función. Sino nada más mostrar el mensaje, soy un árbol. No Ok. sé si, ¿sí? Sí, sí, pues sí, yo pues lo voy a hacer como para ver qué, como para aclarar ahí Sí. la Lo, dudita. puede, sí, lo puedes hacer de pronto con puedes hacer las clases como, Yo no creo sé, que, con una calculadora. Colocar la suma, la profe, yo resta creo que y la multiplicación. Y la clase él principal está, sería calculadora. De esa manera, si él quieren, les mando unos ejercicios para que lo intentemos esta semana. Sí, sí, Juan Luis, no, o sea, profe, él está simplemente, confundido. De sino una, que sí, no me escucha. es que simplemente sí me quedó la duda porque pues el método lo vi vacío y yo dije, pero, o sea, que no entendí bien qué estaba haciendo el método que soy. Sí, pero bueno, voy a mirarlo y lo deduzco a ver qué, sí, porque solamente es sí, mostrar pues, el mensaje. Solamente es mostrar el mensaje. No tiene ninguna operación, por decirlo así. Solamente es decir lo que soy en cada uno. Tiene que estar así, publish abstract void, decir lo que soy en cada uno de las clases hijas. Y al final, pues se hace el llamado desde la clase principal. Sí, como lo vemos acá, se crean los objetos y aquí me arroja el mensaje. Y por aquí no vemos ningún show print ln. Solamente con el llamado ahí automáticamente me sale el nombre de cada exacto, llamado. es que esa era mi duda, porque, o sea, pues se supone que ese decir lo que soy por dentro debería tener la lógica de que imprima algo, ¿sí? O sea, de que haga la impresión cuando se llame ese método. Entonces, por eso era que me causaba curiosidad porque lo miré vacío. Sí, de todas maneras, revísalo y me avisas si te corre o no, me mandas el pantallazo. Y cuéntame, Juan Luis. Sí, una pregunta. Como esto es Java, ¿cierto? Este lenguaje es Java, ¿cierto? Señor, ¿Es ya. el único que vamos a ver en la carrera o qué No, otras no, no, tecnologías vamos a no, ver? por el momento no, por el momento estoy tomándolo porque ya tenemos de mí montado, pero se puede utilizar otro y la intención es ir explicándole a poquito y ahorita empezamos con HTML y luego con JavaScript, a ver si tomamos de pronto un framework y vamos armando la práctica con una paginita o cositas así.
Pero por el momento con NetBeans estoy trabajando porque es el que veo más enfocado a la temática. Bueno, les quería preguntar, ¿cuántos de ustedes han instalado el programita? ¿Sí han logrado hacer de pronto alguna práctica? Profe, yo estoy trabajando con IntelliJ. Sí, señor. Bueno, igual sirve. Profe, pues de mi parte todavía me tocó reinstalar, inclusive hace poquito me tocó formatear el equipo porque no sé, se me bloqueó, se me volvió una nada, entonces me tocó formatearlo y literalmente, Sí, bueno, la intención es que todos lo tengamos. La próxima clase vamos a tratar de hacer un ejercicio parecido a este y de esa manera tomar la clase madre, crear hijas, hacer la abstracta, eh, heredar los atributos de pronto de la clase madre y desde una clase principal hacer llamado y mostrar el mensaje de cada uno. Parecido a este, pero vamos a intentar meterle más cositas. La clase sería para el día de pronto lunes o martes y ya entraríamos la próxima semana que viene arriba, ya enero, perdón, diciembre. Recuerden que en diciembre suspendemos el día 15. Entonces vamos a tener, porfa, todas las evidencias que vengan aquí en adelante, montarlas para tener esas notas ya listas y que no nos coja pronto el año sin calificar. No sé si tengan alguna pregunta, ¿cómo la ha ido con la profesora de inglés? Profe, una preguntita con tema de esto. ¿Usted va a explicar sobre listas y todo eso? Sí, la intención es darle de pronto listas y arreglos con los arrays. Vamos a ir de a poco porque aquí hay gente que de pronto ni siquiera saben cómo mandar un mensaje de hola mundo y la intención es darle otro repaso o no sé si vieron ya la clase los que están acá y hicieron la prueba. Recuerden que si ustedes no montan la aplicación o no intentan hacerlo en cualquier lenguaje y que vean los errores que le aparecen, pues no van a poder arrancar y se nos van a quedar. Entonces, la intención es que todos monten, vean los videos que he montado. Si tienen alguna duda, papá YouTube tiene muchos tutoriales y de esa manera, pues, nosotros poder hacer cualquier ejercicio sencillo. Entonces, veo que unos están adelantados, veo que otros apenas están empezando. Y la mayoría yo sé que no han instalado ni siquiera NetBeans. Entonces, la intención es que lo hagan. Esto les sirve a ustedes. Entonces, nuevamente vuelvo con la pregunta, ¿cómo les ha ido con la profesora de inglés? ¿Ya terminaron todo con ella? sí, ¿O no profe, les pues, ha...? Sí, No, profe, yo sí le estoy debiendo trabajos. la semana sí, pasada ella sí nos Yo envió un también correo de los que teníamos actividades atrasadas y nos habilitó ahí el tema de los correos. Pues el tema de los cuestionarios sí no nos lo habilitó, pero entonces yo creo que igual pues también comunicarnos con ella para preguntarle, porque sí, o sea, pues yo también ya me estoy poniendo al día en los trabajos y con el tema de inglés, pero cuestionarios no. sí, yo mañana le escribo a ver si de pronto quedó algo pendiente, porque nada más en la fase de análisis, en la fase de planeación, solamente faltaba era el proceso con ella. Ya las de matemáticas culminaron. Ella creo que colocó 2 o 3 actividades solamente, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Me equivoco? Ella me dijo que había colocado solamente 2 o 3 actividades. Sí, de ella fueron como dos, tres, bueno, un cuestionario y dos actividades, pero ahí a la fecha pues tampoco hemos tenido comunicación con ella, profe. Sí, voy a escribirle mañana, ya lo tengo anotado acá. Regáleme un segundito. Le voy a preguntar a la inglés si de pronto hay algo pendiente y la profesora de matemáticas.
Sí, profe, estaba validando y sí, en el que estabas, en el archivito que enviaste, Sí, y sí, sí, claro, ese método tiene que tener los system out, los print ahí para que se impriman porque está vacío. Entonces, claro, cuando tú llamas al método desde el objeto que creaste, pues no te va a salir nada porque está vacío. O sea, no, el método decir lo que soy o sea, está vacío ahí en teoría, pues lo que hay que sí. ponerle es ¿Será que, llamar será, será que imprimir me el lo system volé? out. Sí, de pronto se te fue ese vacío, porque ese pantallazo, porque sí me causó mucha curiosidad. Yo dije, pero ¿cómo si ese método está vacío? No tiene nada. Sí, sí, profe, no falta no fue esa imagen. Investíguese sobre los Gether y los Header. Ahí ya tiene por qué le aparece hola soy un arbusto, hola soy una flor y así. Por Pero los Get y si los lo No, Header. hicieron, no, sí, sí, o Header. sea, yo lo entiendo, es que con un get uno llama y con un set uno asigna, bueno, modifica lo que quiera, pero es que él está, si te das cuenta, está llamando el método, pero el método en los pantallazos que envió el profe en la guía, el método está vacío, ¿sí? Y es que incluso cuando uno hace un get, un set, pues uno asigna o modifica, ¿sí? Un get o un set, ¿sí? Pero él ahí está llamando el método, ¿sí? El método que se llama decir lo que soy. Y el método en la guía está vacío. Y pues a los compañeros que vayan a seguir la guía, pues no les va a aparecer nada porque el método no tiene ninguna lógica. solamente sería entonces colocarle el mensaje, el show print L, para que muestre el proceso del método. Es lo que me hago entender o fue lo que entendí, Eduardo? Sí, sí, profe, sí. Sí, es Listo. eso. Pero entonces yo quería llamarlo con un if, un elf, ¿o no? No, porque un if y un else es para poner condiciones y aquí solamente estamos imprimiendo una información. Sí, solamente imprimirla. Sí, Claro, porque un porque if es cuando tú, pues cuando un if es cuando tú condicionas, cuando le estás diciendo si pasa esto, ejecuta esto. Si no, ejecuta esto, que es el else. claro que sí. De pronto, como dice el compañero, no tiene ninguna operación en sí, ningún condicional, solamente sería mostrar. En ese caso, si quieres, la próxima semana lo hacemos con un ejercicio que contenga una condición y que de esa manera poder ver qué es lo que se imprime. Por ejemplo, el de las notas. Vamos a hacer uno con notas que nos diga que dependiendo de una persona, si saca más de 6 o 60, de 60 puntos, nos digan si aprobó y si no, pues no aprobó. Lo hacemos de esa manera. Entonces, quedo pendiente entonces con ese ejercicio. Lo hacemos con una condición y que puede heredar de la clase madre. Entonces, quedo pendiente hablar con la profesora de inglés y la profesora de matemática y preguntarle qué queda pendiente para salir con ellos. Entonces, conmigo solamente tienen el proceso de base de datos. Esas dos evidencias quedan pendientes. Acá las tienen. Son estas dos que están acá. Veo que ha funcionado, pues Sayuna la mejoraron. Muy poco se cae. No sé si algunos han tenido la experiencia ahora último. No, sí, sí, ha estado bien, profe. Sí, yo entré Sí, yo y escuché que sí, lo hicieron una mejora. sí, sí, no se nota que le hicieron una vaina ya en el despliegue que tienen. Listo. Entonces serían estas dos evidencias. Colóquense al día con ellas. La próxima semana hacemos el ejercicio y les habilito dos o tres de estas. Uy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 evidencias en una sola. Vamos a ver si hacemos solamente tres para no cogernos todo diciembre haciendo todo esto. Entonces voy a verificar cuál de estas tres son Perdón, más, de profesor. esas seis son más importantes y hacemos solamente tres. Se me fue la conexión. ¿Para cuándo estarían esas evidencias? La clase siguiente hacemos el ejercicio y les explico tres evidencias de estas para solamente hacer tres de estas seis Ah, en o el sea mes. que la próxima semana
nos habilita las primeras 3. No, ya han habilitado las primeras 2, que son estas que están acá. El modelo conceptual lógico y el modelo No, conceptual esas lógico para el ya proyecto. las tengo, sí. Listo. Entonces serían estas, 3 de estas. Voy a verificar cuáles serían las más importantes y se las habilito. Para no hacer esas 6, porque veo que son muchas en esa actividad de aprendizaje. Entonces, me estaré comunicando con ustedes por medio de WhatsApp. Si tienen alguna duda, me escriben. Veo que, bueno, se conectan 20 personas. En total me envían, en los 2 cursos, 46 personas me envían evidencias. Entonces, noto que hay unas personas que solamente ven las grabaciones. Entonces, por eso los ven un poco perdidos por allá escribiendo que la grabación no salió completa. Entonces, estas personas, al parecer, pues, como es asincrónica, solamente ven las repeticiones, ¿vale? De igual forma, pues, es bueno estar pendiente por si alguna novedad ustedes tengan el conocimiento dentro de la clase y no estén perdidos de esa manera. Entonces, compañeros, bendiciones para todos. Quedamos así. Cualquier novedad me escriben, ¿vale? Profe, ¿puedo hacer una Vale, pregunta? Qué profe. pena. Sí, dígame. Si acabé de ingresar esta con respecto a lo que estaba diciendo, sino que no, yo siempre he tratado de estar al día con, o al menos ingresar a eso, sino que ahorita no pude, apenas llegué a mi casa y está cayendo un aguacero durísimo Sí, y no señor. me pude conectar desde el teléfono. Entonces quisiera preguntarle más bien era como si lo que está mostrando ahí son evidencias nuevas para entregar junto con las 2 que teníamos o tenemos pendiente, porque todavía no la he podido entregar porque estoy tratando de ponerme al día con lo de inglés y Sí, bueno, te matemáticas, que ya explico. me salí. Sí, te explico un poco. Nosotros estuvimos revisando en el grupo, mandé estas evidencias, perdón, mandé este PDF. Hay un No video con respecto a eso. Sí, yo lo listo, estoy viendo. listo, perfecto. Entonces, esa fue la clase de hoy. Además de eso, estuve explicando de que estas 2 evidencias fueron las pasadas, ya algunos ya las hicieron, y que la próxima semana les habilitaré 3 de estas, de las 6 que hay. Para no hacer las 6, solamente vamos a intentar hacer 4 o 3 máximo, pero la próxima semana, esta semana los dejo tranquilos para que ustedes terminen estas 2 O y sea que la próxima, perdón, todavía tengo tiempo de entregar esas 2. sí señor, Bueno, para mañana las subiré si Dios quiere, mañana más tardar el listo, viernes. listo. Bueno, la clase queda grabada y yo la subiré el día de mañana. Correcto, profe. De todas maneras, disculpe ahí la hora y muchísimas gracias. Listo, listo. Voy a detener la grabación. Bueno, compañeros, bendiciones. Cuídense. Hasta luego, que se bien, profe, que descanse.